Bienvenidos, esta es La Lupa Semanal, un programa que hacemos en coordinación entre el Español Digital y SND Editores, a cual agradecemos por supuestísimo esta oportunidad. Y vamos a hablar hoy de impresentables. Sí, de impresentables, porque en España de verdad no nos queda más remedio que hablar de qué, pues de impresentables. Ese es el principal problema que creo que tenemos, entre otros muchísimos, ¿no? Impresentables, sí. Pues impresentables son los profesionales de la política, o sea, los políticos profesionales, esa casta de chupópteros, vagos y maleantes, pandemia mortal, plaga bíblica, peste bubónica, formada por el lumpen, por lo peor de lo más bajo que se puede parir. Impresentables, los del PSOE y de la UGT, porque nos olvidamos de ella, pero es que van de la manita, sociatas, robaperas, que como vemos son los mismos que aquellos milicianos de mono y pistola al cinto, de aquel funesto Frente Popular, hoy redivivos ellos y él, nostálgicos de las siniestras checas y de emborracharse en Hotel Palace sin pagar, por supuesto, codiciosos de los bienes ajenos, sobre todo de los nuestros, de los comunes, o sea, de los públicos, que para ellos no son de nadie y por lo tanto se consideran en el derecho o incluso la obligación de apropiárselos, que como sospechamos muchos en su día, vieron en la pantomima del COVID la ocasión ideal para rapiñar a lo bestia, para lo cual no dudaron en quitar de en medio posibles testigos. A unos, encerrándonos casi todos en nuestros domicilios, gracias a la colaboración entusiasta de maderos, picoletos y militares de postureo, y a otros, tristemente dejándolos morir, una prueba más de la miseria que les caracteriza. Impresentables, sí, los del Partido Popular, idénticos a aquella mediocre y borreguil ceda de Gil Robles, ¿se acuerdan? Timoratos, bienquedas, cobardes, mamporreros de sociatas y ugetistas, con los que están en connivencia voluntaria permanentemente y en todo desde hace 4 décadas. Impresentables ambos, pandilla de mediocres, defensores de una constitución plena de contradicciones y trampas saduceas, que han obrado el maleficio de resucitar a la peor anti-España. Idénticos en su odio a la patria, cada cual con sus propias formas y fondos, por supuesto, pero igual de dañinos para ella. Y los de Vox, impresentables, continúan dando una de cal y otra de arena. Mientras en Aragón fuerzan hasta hacer derogar la infame ley de desmemoria, demostrando que es posible, en otros lugares, pudiendo hacer lo mismo, no lo hacen. Y siguen sin morder al PP, cuando no acomodándose ya, lo hemos visto, al salario y la prebenda, apoyando un belicismo atlantista estúpido y peligroso, o a un Estado tan terrorista como lo son sus enemigos. No es el PSOE el mayor problema con todo, ni siquiera los secesionistas, sino la impresentable derecha, piedra angular de este sistema nada democrático, sino partitocrático y oligárquico, que nos está destruyendo poco a poco y paso a paso, pero sin descanso, desde hace 40 años, sin que los españoles, anestesiados por ellos, quieran sacar la cabeza de debajo del ala, a pesar de que esto no hay ya España que lo aguante por mucho tiempo más. Y que de esos ejemplos impresentables de esta semana, con la zafia, mujer del dictador Sánchez convertida en una Margarita Nelken a la moda, con esa histérica ministro berreando en el Congreso, con una corrupción desbocada que la oposición, si es que existe, caída en lo mismo, no quiere cortar, sino solo utilizar para desgastar, con el fin de llegar al poder. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, como se ha comprobado en anteriores ocasiones, y mientras, tanto PSOE como PP sostienen y alimentan el insaciable y carroñero
impresentable secesionismo, con un sistema electoral que no puede ser peor al tiempo que mejor para ellos, claro. De forma que hay regiones de España donde se persigue y borra todo lo español, no hay otro lugar del mundo donde ocurra, incluido el único y verdadero idioma nuestro, el español. ¿Y para qué hablar del impresentable sistema judicial, incapaz de hacer justicia porque está tan corrupto como todo lo demás, hasta haberse convertido en puntal de la corrupción, por no acabar con ella con sentencias prontas, rápidas y ejemplares, evitando así males mayores que a este paso no han de tardar en suceder? Y no para aquí la cosa, tenemos un impresentable rey que es la peor astilla de aquel mal palo que fue su padre. Lo que nada más ver la carita de la niña nos anuncia todavía algo peor, bueno, si llega al trono. Unas impresentables fuerzas armadas, cuyo máximo exponente son hoy esas féminas, que solo saben cacarear los esfuerzos que, según ellas, han hecho para llegar a donde han llegado, sin que para nada nombren a España, ni exhalen valores militares, evidenciando así que hacer la carrera eran sus únicas y reales intenciones, así como que sus méritos están solo en su condición. ¿Para qué hablar de Guardia Civil y Policía Nacional, que están en la misma, herramientas de la dictadura a la que vamos o en la que ya estamos, porque obedecen órdenes ilegales, a pesar de que en su ley, que es del 86, por cierto, en su artículo 5, 1.d, dice claramente que eso no lo tienen que hacer? O ese impresentable, pues en esta degeneración ya todo cabe, ese teniente coronel Manuel González, al que ya se conoce como la urraca, porque ni siquiera canta, sino que solo grazna, un patético individuo, antítesis de lo que debe ser, parecer y representar un militar que se precie, al que nadie, ni superiores, ni iguales, ni incluso subordinados, han tenido lo que hay que tener, es decir, verdadero espíritu militar, honor y dignidad para ponerle en su sitio, ojo, la primera vez que le dio por exhibirse berreando de uniforme en una ceremonia militar y en público. Pues el vídeo que circula hoy es solo una más de sus múltiples estupideces, de la misma clase que viene repitiendo desde hace tiempo. Y cómo no, también con la impresentable Iglesia hemos topado. Aún rechinan en los oídos el tuit de Monseñor Luis Argüello, nuevo penoso presidente de la Conferencia Episcopal, cuando con motivo del debate en el Congreso de una nueva iniciativa, ¿cuántas van ya?, para legalizar, no es regularizar, legalizar a los inmigrantes ilegales, que por lo tanto ilegalmente se colaron e ilegalmente residen en España, y que son casi 500.000, por eso de los que vinieron antes del 21, desde el 21 para acá, ¿para qué decir? Ahí es nada, dijo que la dignidad humana nos pide acoger, proteger, promover e integrar a estos vecinos, muchos de ellos menores, palabras dignas de la peor de las ONGs, en las que el prelado no nombra ni una sola vez a Dios, ni llama a la evangelización, ni a la salvación de las almas, sino solo a nutrir, cual sacos de carne y huesos, a tales inmigrantes ilegales, a los que da además la categoría de vecinos. ¿De qué? Que a pesar de su manifiesta ilegalidad, pululan por nuestra patria con los resultados que ya conocemos en todos los sentidos, y que tan impresentable prelado ampara, ocultando que no tienen ni la más mínima intención de integrarse, de respetarnos, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, nuestra religión. ¿Para qué hablar de convertirse, sino solo de aprovecharse de tanto idiota que como este monseñor hay por aquí, y a los cuales no hay criadillas de parte de nadie para expulsar
incluso manu militari, y que constituyen una epidemia que arrasa con todo. Impresentable también ese clero adocenado, mediocre, cobarde, que lleva años, salvo honrosas excepciones a las cuales, claro, se censura y prohíbe, quemando las naves, predicando mal tarde y nunca, mundanizado, incapaz también de poner en su sitio a sus descarriados compañeros caídos incluso en la herejía. Impresentables todos los citados, que vienen creando una España impresentable, hazmerreír del mundo, vapuleada por sus enemigos, que como Marruecos campan a sus anchas, hacen y deshacen sin ton ni son, o por los pérfidos ingleses, que no dan puntada sin hilo, miccionándose en nosotros en Gibraltar, cuyas aguas dominan sus buques y cuyos tripulantes se alojan en la línea de la Concepción, pero cruzan la verja, aún abierta, para hacernos la peseta desde sus oficinas en el Peñón, o por esa siempre luciferina masonería, no solo rediviva, sino que está en explotación de su éxito, en la que aún, y en contra de las pruebas, la mayoría insiste en no creer, pero que, como ocurre con las meigas en Galicia, no creen en ella, pero existir existe. ¿Solución a tan triste panorama? Pues está solo y únicamente en nosotros mismos, en los propios españoles. Si se levantaran del sillón, si salieran de su adocenamiento, si despertaran de su desvarío, si comenzaran a decir no, a tomar cartas en tan acuciante asunto como es la de impedir que tanto impresentable siga destruyendo a España. Porque si consiguen destruirla o continúan por el camino que vamos, todos perderemos. Y lo que nos espera va a ser peor, mucho peor, pues estamos ante la que posiblemente sea la más grave crisis de toda nuestra historia. Y miren que las ha habido, pero en las que hubo, a diferencia de lo que ocurre hoy, y ese es el problema, siempre ante ellas hubo españoles que reaccionaron, aún in extremis, pero con el valor, la raza y la fe necesarias para impedir la destrucción de España. La solución, españoles, está en cada uno de nosotros, en hacer cada cual lo poco o mucho que pueda, pero hacerlo ya sin demora, que por poco que parezca, por nimio que sea, una palabra, un pequeño gesto o ejemplo aquí o allí, será bastante para animar a otros y contagiar a todos hasta que sea un mar de palabras, gestos y ejemplos, que cual maremoto se lleve por delante a tanto impresentable. Si así lo hacemos, lo conseguiremos, que nadie lo dude. Si no, más de lo mismo será esta vez mucho peor y puede que definitivo. Vamos a traer más cosas porque tenemos un amigo que nos ha dicho que tenemos algunas cosas que le gustaría que comentáramos. Pues bien, vamos a hacerlo. Voy a poner lo que él nos ha pasado, porque además es interesante. Aquí lo tenemos. La casta política del PP y PSOE se aprueban por unanimidad la subida del sueldo de los senadores, mientras hay gente que para llegar a final de mes, he visto autónomos, currantes, gente que se parte el lomo todos los días para simplemente llevar adelante un pequeño negocio o sacar un sueldo, 1.200, 1.500 euros. Estos sinvergüenzas, estos corruptos, esta gente repugnante y asquerosa, se permiten, además de las prebendas, subirse todavía más el sueldo. No sé de verdad cómo los españoles lo aguantamos. Ahí está tal vez el problema. PP y PSOE y todos los demás no tienen otra cosa que hacer que subirse los sueldos. La gente está por ahí luchando día a día por sacar adelante a la familia, a ellos mismos, por vivir simplemente. Y estos andan así, y además llevándose el dinero, ¿en qué? En los bolsillos, el de los demás. Es insoportable. Pues ahí los tienen, juzguen ustedes mismos. Más que nos dice este seguidor,
La avaricia de los supermercados al optar por productos extranjeros para obtener mayores beneficios arruina el campo español. Ya sabemos de dónde viene todo esto. La Agenda 2030, que favorece a los países en desarrollo. ¿Pero por qué? No para desarrollarlos, no. ¿A costa de quién? De nosotros. ¿Pero por qué? Vuelvo a repetir, porque desde hace ya 2 décadas por lo menos, los grandes consorcios, monopolios, globalistas, están produciendo, se han hecho con la producción de esos países en desarrollo. La mano de obra es mucho más barata y no tienen las prohibiciones ni los controles que tenemos aquí. Entonces nos los traen a costa de los nuestros. Ese es el problema del campo, ese es el problema del sector primario español y europeo en general, pero sobre todo español, más los lobbies que hay en Bruselas, que es la que parte el bacalao porque le cedimos nuestra soberanía en Maastricht. ¿Y ahora qué hacen nuestros hipermercados, supermercados? Por ejemplo, el mismo Mercadona. Los beneficios han sido tremendos. Pues eso, traen esos productos y además nos engañan. Hace poco circulaba por ahí en WhatsApp una foto de aceite Carbonell con la etiqueta de toda la vida y abajo ponía el qué. Producto de Unión Europea y no Unión Europea. Para engañarnos, el aceite es de Marruecos, lo que pasa es que a lo mejor aquí lo envasan. Pero el aceite, el producto fundamental es de allí. ¿Para qué decir las fresas esas que han traído no sé qué enfermedad, las naranjas que son de Israel o que son de Sudáfrica, las judías verdes, todo? Ese es el problema. Y nuestros supermercados lo que hacen es que se prestan a ello. ¿Para qué? Para beneficiarse, para obtener más beneficios, para subirlos. Ahí está todos, pero todos, Mercadona, Carrefour, todos estos al campo. Y encima nos engañan etiquetándonos. Así estamos más después, claro, los intermediarios, esa plaga. Los comerciantes, Jesucristo del templo echó a los comerciantes, no a los productores. Allí estaban los comerciantes. Aquí volvemos a los mismos. Los intermediarios que con la ley del trigo y demás, por ejemplo, en época del caudillo desaparecieron del mapa, han vuelto ya desde hace mucho tiempo, 50, 60 años, a reaparecer. Y ese es otro de las plagas, ese es otro de los problemas. Y aquí nuestros supermercados pues hacen lo mismo y además, ya le digo, nos engañan. Déjense de etiquetas y les están engañando exactamente igual. ¿Para qué? Para triplicar sus beneficios. ¿A costa de quién? De nosotros. Ocurre en Europa, pero sobre todo en España, que ya de por sí nuestra entrada en la Unión Europea fue un desastre absoluto. Todo porque Felipe González, ese a que ahora muchos reivindican, sin vergüenza, sabía lo que traía, se quiso hacer la foto. Y llamó a Morán, que estaba negociando en Bruselas, tampoco que fuera una lumbrera, y le dijo que se hacía la foto, y el otro le dijo, pero hombre, todavía no hemos negociado nada, me da igual, mañana hacemos la foto aquí, esto se acabó, entramos. Y así entramos, arrancando olivos, las vacas, matando vacas, la leche. Ahora nos hemos convertido en un país de servicios y de consumidores de los otros. Y ahora consumimos lo de los países en desarrollo, Marruecos entre otros, que se está forrando a costa nuestra. Ahí están nuestros supermercados. Más que nos dice este seguidor, de acuerdo con la Agenda 2030, para variar, que nadie votó, por cierto, que nos la han impuesto a todos, en España se han destruido más de 550 presas, azudes y molinos de los últimos años. Ya hicimos un programa especial sobre esto con una especialista en este asunto. Es una vergüenza. Es que los ríos y los cauces tienen que fluir. Tienen que fluir en un país que tiene una pertinaz sequía, de la cual salimos cuando el caudillo se dedicó a hacer 620 obras hidráulicas de todo tipo. Entre otros, los mares, como el mar de Castilla, los mayores pantanos que ha habido en Europa y todavía que hay. Lo estamos destruyendo aquí, donde falta el agua, porque en Alemania no lo hacen, a más que les sobra, etcétera, etcétera. ¿Somos tan idiotas de verdad? ¿Somos tan tontos de seguir en el sillón, rajando sí en arameo, pero sin hacer nada con estos sinvergüenzas? Y ahora, pues, otra guinda del pastel. Felipe VI, testigo de las maniobras de combate del honor en Zaragoza. Ahí tenemos a la niñita, tiene una carita que de verdad no augura nada bueno. Y el otro, el pasmao. Ahí estamos. La peor astilla del peor palo. Pues ahora se dedica a hacer estas cosas. ¿Pero qué combate? ¿Pero qué maniobras? Pero si tenemos unas fuerzas armadas que en combate convencional no durarían ni 3 días y habría que reclutar. ¿Se han dado cuenta ustedes de lo que se está pasando, se está cociendo en Europa? Los norteamericanos y nuestros dirigentes corruptos ahora dicen que Rusia nos va a invadir a todos y por lo tanto hay que hacerle la guerra.
Pero ¿tenemos de verdad fondos para hacer la guerra cuando resulta que Ucrania ha agotado todos los arsenales, más los fondos? ¿Pero realmente tenemos fuerzas armadas para luchar contra quién? Rusia, ¿y dónde está? Si está en su sitio. ¿Saben ustedes que una guerra convencional devora efectivos, hombres? Digo hombres porque las mujeres no van en primera línea, todavía no he visto ninguna en ningún conflicto de los últimos, ni siquiera en Israel, que lo tiene más grave. ¿Saben ustedes, y si estallara una guerra nuclear, tercera guerra mundial nuclear, nos valdría para algo estos combates, estas maniobras? Todo postureo, todo, pues eso, payaseo, el pasmao y la niña. Ese es el problema. Pues ahí estamos, se lo agradecemos a nuestro seguidor. Nos queda poco, pero vamos a recordárselos. Empieza la Semana Santa, es fiesta importantísima. Yo les sugiero, les animo, les ruego que hagan de la Semana Santa una santa semana. Déjense de vacaciones, déjense de jaleos, de saraos, déjense de esas procesiones que se han convertido en simplemente una atracción turística, donde los que van ahí tan forzudos resulta que después no van ni a misa siquiera. Asistan a los oficios. Hagan de la Semana Santa una santa semana. Empecemos por cambiar ahí. Dios nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Somos nosotros los que le abandonamos a Él. Después nos quejamos, ¿verdad? Nuestras costumbres se han deteriorado, se han corrompido, le son a Él especialmente gravosas. ¿Y qué queremos que después nos salve? No, miren, los milagros no vienen solos, hace falta dos cosas: fe, pero también voluntad. Fe, a Dios rogando y con el mazo dando. Llega la Semana Santa, hagan de ella una santa semana, cambien de verdad, es muy importante. Y además den ejemplo y eduquen a sus hijos en que la Semana Santa tiene que ser una santa semana, no un cachondeo. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Una nación de la que sentirnos orgullosos. Una tierra de la que nos sentimos parte. Unos símbolos que llevamos en el corazón. Mercants. En Mercants encontrará un amplio surtido de artículos con la bandera de España. Carteras de piel, cinturones, tirantes, llaveros, pulseras. Complementos para lucir tus colores. Detalles para mostrar tu patriotismo. Mercants. Estamos en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309. 629 69 3309. Jamendo.com